servía la unidad de inteligencia financiera antes? O sea, ahora la vemos súper activa y sale un montón de información ahí, bloqueo de cuentas y Y antes no se sabía nada de esa cosa. ¿Para qué servía antes o qué hacían con ella? ¿La verdad? Sí, 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 sí. no le decimos a nadie. Extorsionar. Sí. Utilizaban la información de la unidad con CEIDO para pues, levantar personas y sacarles dinero. ¿En serio? ¿A quiénes? A los que tenían, por ejemplo, los que tenían información sobre, o dinero en efectivo, por ejemplo, de gasolineras, o mucho dinero en efectivo de centrales de abasto. Pasaban todos por ese proceso. Y la otra cosa era pues la investigación política para pegarle a adversarios políticos en turno. Cuando, por ejemplo, se habló de que John Ackerman era un agente soviético, soviético-ruso, sí. Era con información de algo de la unidad de inteligencia financiera. Cuando se utilizó que Josefina Vázquez Mota había recibido X cantidad de dinero, era información de la unidad de inteligencia financiera. Entonces, la verdad es que México tenía que cumplir con sus compromisos internacionales y se generó una unidad que en realidad estaba al servicio de un grupo político del Estado de México para fines de naturaleza política o empresarial. Tuvimos un caso, a mí me parece impresionante. Es un tema relacionado, en un día desbloquean 922 cuentas, con el argumento de que ya estaba asegurado las cuentas por el Ministerio Público y que por tanto ya no era necesario que se mantuviera el bloqueo por parte de la unidad. De esas 722 resultó que o no había ni denuncia o no había aseguramiento. Y la verdad es que lo que hicieron fue liberar el dinero. 46 de esas cuentas eran del cártel de Sinaloa. Y ahora estamos en la investigación de las 70 personas físicas y morales que Lozoya menciona en su escrito presentado ante la Fiscalía General. Yo creo que el tema central es, desde la perspectiva conceptual, a ti no te sirve atacar a sicarios y no te sirve atacar a narcomenudistas o meter 10, 20 a la cárcel si no congelas, si no atacas las estructuras financieras. Yo creo que el enfoque tiene que ser, uno, combate a sicarios, por supuesto, líderes, narcomenudistas; dos, combate a las estructuras financieras, detener el flujo de los capitales, y aquí hay desde restaurantes, tiendas o mecanismos de transporte, es decir, el dinero se lava en muchas operaciones comerciales que nos parecen habituales. Tercer tema, necesitas combatir la corrupción política. Los grupos delincuenciales no surgen por generación espontánea, surgen a partir de que hay ciertos acuerdos o temor o amenaza, sobre todo las autoridades municipales, para efecto de controlar el trasiego y el territorio. Y por eso vimos que en el sexenio anterior se multiplicaron grupos delictivos. Ahorita en la Evaluación Nacional de Riesgo hemos detectado 19 organizaciones criminales de alto impacto y muchas de ellas se fortalecieron en el sexenio anterior. Cártel Jalisco es la más importante supranacional, pero es Santa Rosa de Lima, en Guanajuato, los Viagra en Michoacán, el Cártel Independiente de Acapulco en Guerrero, los Guerreros Unidos o los Rojos en Guerrero, el Cártel del Noreste en Tamaulipas. Entonces todos fueron surgiendo pues, a partir de componendas con los gobiernos, sobre todo locales, pero por supuesto que con participación federal. Genaro García Luna pues, no se explica sin esto y bueno, finalmente pues, hay que atacar la base social. Y la base social se ataca pues, con desarrollo regional, rural, programas sociales. Pero si no hay una estrategia integral en estos 5 elementos, no puede haber una disminución de la violencia. Oye, ¿para qué servía la unidad de inteligencia financiera antes? O sea, ahora la vemos... Allá en el Salón Tesorería, Santiago indica cómo está trabajando la unidad de inteligencia financiera. Pero oiga usted, ya el hecho de que la unidad de inteligencia financiera en los pasados periodos presidenciales era una mafia, y yo no sé si del poder, pero era una mafiotototota.
O sea, era una de, si tú no haces lo que te decimos, ¿sí? Así como el chinito, ¿se acuerda del chinito? O sea, o copelas o cuelo, ¿no? Entonces, obviamente servía para los fines de la caja chica y de cómo extorsionar a funcionarios, empresarios, tepacheros, pepiteros, lo que quiera usted y mande guste. Eso lo podía hacer la Unidad de Inteligencia Financiera. Hoy Santiago debemos de resaltar que es una persona seria, que ha tratado de hacer las cosas bien. Y en ese sentido, Santiago Nieto hoy le ha valido, por el buen desempeño, pues ser uno de los mejores elementos y que tiene como carta fuerte el señor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para que de alguna manera o lo aviente a la gobernatura de Querétaro, o usted qué cree, que sea coherente, sea prudente, que lo manden como secretario de Gobernación tal vez. Ahí se lo dejo de tarea. Esto es Fusión N. Usted y yo estamos en punto de fusión. Es momento de comenzar nuestra 16ª edición de nuestro noticiario por ZBR TV, Fusión N. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. ¿Cómo están? Ya es lunes 21 de septiembre del 2020 y son las noticias más importantes de Querétaro, México y el mundo. En controles ya tenemos, ahora sí ya de vuelta a mi querida Andy Curiel, porque andaba en la playita. Oiga usted, el descanso es merecido, ¿no cree? Bueno, también está Rodrigo Moreno en los controles. Ya está al pie del cañón con los fierros, ya ve que de chiquito era muy especial porque su mamá decía que todo destruía, y ¿quién lo diría? ¿Quién lo diría? Fue productor de televisión y por eso le gustan los fierros, algo bueno de todo esto pasó en su infancia. Y también está Alan García en la producción informativa. Greta Benítez, mi compañera, está preparada para dar las noticias nacionales e internacionales. Y el día de hoy no va a estar Santiago Nieto. Ahí le encargo, ya poco falta para que ande por aquí, pero sí va a estar el diputado que preside, que se encarga de la bancada de Morena, Mauricio Ruiz Olaiz. Vámonos a la nota justamente de UIF, de la Unidad de Inteligencia Financiera. Vamos a hablar qué es lo que pasó hoy con Santiago Nieto Castillo. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, presentó la Evaluación Nacional de Riesgos 2019-2020, es decir, un diagnóstico sobre el combate al lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. En su presentación, el funcionario federal aseguró que las organizaciones criminales identificadas como principales amenazas tuvieron un crecimiento amplio durante la administración anterior. Nieto aseguró que, de estas, se tienen 19 confirmadas, desde el cártel de Jalisco Nueva Generación a nivel nacional, como los cárteles Unión Tepito y Guerreros Unidos a nivel regional. De acuerdo con datos de la Judicatura y la Fiscalía General de la República, entre 2016 y 2018, las ganancias de estos 19 grupos criminales ascendieron a más de 1 billón de pesos. En lo que va de esta administración, la UIF reportó 5.678 millones de pesos y 344 millones de dólares en recursos bloqueados. Además, 3.627 personas se han agregado a la lista negra y se han congelado 25.337 cuentas. Bien, y en otro contexto informativo quiero decirle que el viernes pasado por la tarde fue desagradable la situación que tuvo la magistrada Celia Maya y su esposo. Ya nada más para aclarar el punto, muchos medios de información dieron su propia versión. Sin embargo, por buenas fuentes fehacientes que nosotros en Informativo Q tenemos, tal cual la información se la damos como fue.
Desde el viernes 19 de septiembre y según varios medios locales, se presentó un altercado vial en el que estaría involucrada la exmagistrada del Tribunal Superior de Justicia de Querétaro, Celia Maya García. De acuerdo con diversos portales, la situación tuvo lugar sobre Avenida Zaragoza, a un costado del hospital del IMSS, donde una persona arrolló a 2 oficiales de policía que buscaban aplicarle una infracción por estacionarse en un espacio indebido. En las primeras notas publicadas se precisa que Maya García había estado en el interior del vehículo que agredió a los oficiales. No obstante, no se menciona si hizo presencia en el lugar. En unas declaraciones de la funcionaria recogidas por los mismos medios, ella aseguró no tener nada que ver y que únicamente acudió a auxiliar a un amigo suyo. Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública confirmó que el auto del agresor se encontraba mal estacionado y que el implicado se resistió a la infracción. Asimismo, aseveraron que la hoy funcionaria federal llegó después del incidente. Mientras se deslindan responsabilidades por este hecho, una de las oficiales de movilidad tuvo que ser hospitalizada, aunque sus lesiones no fueron graves y se encuentra fuera de riesgo. Hace algunos días, más bien algunas semanas, publicábamos en nuestro portal de informativoq.com.mx la información sobre el albergue de Alcanfores, cómo el alcalde de Querétaro había destinado para el buen uso de este albergue a la gente que estaba de indigente y que tenía necesidad de comer y tener la oportunidad de estar ahí transformando vidas. Hoy es una realidad. La directora del Instituto para Prevenir Conductas de Riesgo del municipio de Querétaro, Adriana Buchot Beltrán, informó que 14 personas del Centro de Servicios para Personas en Situación de Calle ya se incorporaron a la vida laboral. Precisó que se pretende que estas personas, a través del tiempo y con proceso de contención psicológica, puedan lograr la reinserción social al tener un trabajo y rentar un espacio donde vivir. Refirió que el albergue tendrá nuevos ingresos entre septiembre y octubre, y ya se realizan los procesos para tener presupuesto que les permita recibir un grupo de entre 15 y 20 personas. Este centro de servicios se especializa en recibir gente que necesita un proceso de estabilización, ya sea por consumo de drogas, problemas médicos, físicos o psicológicos. A decir de la directora, el objetivo es ayudar a la gente que está en condiciones para que logren ser autosuficientes y puedan generar los recursos para encontrar un espacio de vivienda, superar adicciones y obtener un empleo. En más información local de Querétaro, muy bien por la UAC, porque no solo es hacer pruebas con humanos, estamos un poco en pañales, sí, es cierto, tal vez, solo tal vez, pero si usted toma en cuenta que la UAC está formulando la vacuna que pudiera ser en principio una buena opción y que ahorita lo están haciendo en experimentación con animales, es porque ya vamos en buen camino. Vamos a la nota con Alan Contreras. La Universidad Autónoma de Querétaro arrancó la fase preclínica de pruebas para su vacuna contra el COVID-19, la cual consiste en realizar aplicaciones de seguridad en animales. En esta fase, el objetivo es analizar y medir la seguridad de la vacuna, así como su nivel de toxicidad y el desarrollo de inmunidad en los animales que reciben la aplicación. Juan Joel Mosqueda, responsable del equipo investigador que realiza este proyecto, destacó que la UAC es la única institución en México que está realizando pruebas en 4 modelos de animales: ratones, conejos, ovejas y cabras. Asimismo, declaró que de presentarse resultados positivos, daría continuidad para que la Comisión Federal para que la Comisión Federal contra Protección de Riesgos Sanitarios avalara el inicio de ensayos en humanos. Por su parte, la rectora Teresa García Gasca destacó que este protocolo fue aprobado por el Comité de Bioética de la UAC, con el objetivo de dar un trato digno para los animales, de acuerdo con la norma oficial mexicana. Así es, muchas felicidades a Tere Gasca por esta iniciativa y este seguimiento. Bien, pues en más información, por supuesto que no era la excepción, aquellos que están trabajando en seguridad privada, esas empresas que, bueno, daban servicio a diestra y siniestra en casas, condominios, en empresas y hasta en el mismo gobierno se apoyaban. Hoy la pandemia ha hecho que realmente los servicios caigan de seguridad privada. Vamos a la nota con mi compañero Alan García. El titular de la Unión de Empresas de Seguridad Privada, Mario Aguilar, dio a conocer una disminución en la demanda de estos servicios del 5%, a causa también de la pandemia por COVID-19. Asimismo, el dirigente explicó que la baja demanda ha provocado un reacomodo en las labores de los elementos, en gran parte por la baja actividad comercial industrial.
es decir, plazas comerciales, negocios, locales y parques industriales. Marco Aguilar reconoció que otro factor que abonó a esta reducción fue el alto porcentaje de población en riesgo que fue contratada, mayores de 60 años o con enfermedades crónicas, por lo que estas empresas pondrán controles más estrictos. Por otra parte, las empresas pronostican un incremento en la demanda debido a la reapertura de espacios como museos, cines y teatros, e inclusive podría iniciar una campaña de reclutamiento. Asimismo, las empresas de seguridad privada también son responsables de supervisar que se cumplan las medidas sanitarias en los lugares que son de su custodia. Ya son las 7:17, tiempo de un corte, de una pausa en nuestro noticiario Fusión N, un esfuerzo de informativoq.com.mx y también de zbrtv.com. Los dos en un esfuerzo hacemos esto para usted, que es Fusión N. Con mucho agrado, con mucho aprecio y con mucha belleza. Del otro lado del estudio, después de esta pausa, Greta Benítez dando la información nacional e internacional. No se despegue. Gracias por su preferencia. Gracias, Edmundo. Muy buenas noches a ti y a todos los que nos siguen en esta transmisión. Pues bueno, vámonos con las noticias en el ámbito nacional, y es que ustedes recordarán el caso de Tania Elisa Hernández, una chica estudiante de sociología que fue pues detenida al parecer injustamente. Este pasado 18 de septiembre un colectivo de mujeres pues tomó protesta en las instalaciones de CEU de la Universidad Autónoma de México pues para solicitar su liberación. Vamos con la información con Alan. Tania Elisa Hernández, alumna que cursaba el sexto semestre de Sociología, fue detenida y encarcelada injustamente, denunciaron su padre y colectivos feministas de su unidad académica. A principios de abril, alumnas integrantes de estas colectivas tomaron de forma pacífica 2 cubículos de profesores en la FES Acatlán, pero en la madrugada del 5 de ese mes fueron agredidas por un grupo de hombres vestidos de negro y sin identificar. Ante la agresión y para generar una alarma, tanto Tania como sus compañeras iniciaron un pequeño incendio en las instalaciones, a lo que acudieron elementos del cuerpo de bomberos y paramédicos al lugar. Aunque esta acción dio resultado para repeler la agresión, autoridades de la UNAM interpusieron una denuncia penal contra la estudiante por daños en propiedad ajena. El pasado 25 de agosto, la alumna fue aprehendida y trasladada al penal femenil de Santiaguito en Almoloya de Juárez. El padre de la estudiante denunció que el jurídico de la UNAM pide una cantidad de 4 millones de pesos para el reparo de daños. Muchas gracias, Alan. Pues bueno, un grupo opositor al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, decidió colocar casas de campaña sobre la avenida Juárez, allá en la Ciudad de México, y esto después de que un frente de mujeres pues prohibiera su paso hacia Palacio Nacional. Vamos con la información. El llamado Frente Nacional Anti-AMLO inició un plantón en la intersección de Avenida Juárez y Paseo de la Reforma, en la zona centro de la Ciudad de México. Esto como forma de protesta al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. A mediodía del sábado 19 de septiembre, la movilización de Frena avanzó por calles del centro con la intención de colocarse en la plaza del Zócalo capitalino. No obstante, su paso fue impedido por elementos de la policía capitalina. Ante este impedimento, que los manifestantes denunciaron en redes sociales, los manifestantes optaron por retirarse al Monumento a la Revolución, para después terminar instalándose en el Paseo de la Reforma, donde colocaron casas de campaña, pancartas, lonas y cordones en la zona. El secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Alfonso Suárez del Real, informó que son alrededor de 760 casas de campaña y 600 personas que han pernoctado durante todo el fin de semana, además de que los organizadores esperan que se sumen más integrantes provenientes de otros estados. Debido a la lluvia, que se presentó durante las noches de sábado y domingo, muchos de los integrantes del plantón se retiraron a hoteles cercanos, por lo que simpatizantes de Morena entraron para evidenciar las casas vacías y argumentaron que esto le quitaba legitimidad a su movimiento.
Gracias, Alan. Pues ya tenemos al primer mexicano que pues prueba la vacuna de COVID-19, fue Ernesto Herrera, pues quien lo vacunaron contra el COVID-19 y esto por parte de las pruebas del laboratorio de Janssen. Vamos con la información. Ernesto Herrera, mexicano residente en la ciudad de Madrid, España, se convirtió en el primer mexicano en recibir una vacuna contra el COVID-19 en su fase de ensayo clínico. Herrera es productor y publicista de profesión. Vive en Madrid desde hace 22 años, donde fue reclutado para un grupo de 190 voluntarios que quisieran participar en el ensayo de esta vacuna, desarrollada por la empresa Johnson & Johnson. El mexicano de 50 años se registró en uno de los 3 hospitales habilitados para esta prueba, 2 de ellos en Madrid y uno más en la ciudad de Santander. Le tomaron sus datos y el miércoles 16 de septiembre recibió la primera dosis. De acuerdo con sus declaraciones, la vacuna se aplica en la parte superior del brazo y le generó un dolor durante 2 días, aunque este fue desapareciendo. Para el proceso tendrá que ir registrando todos sus síntomas, aunque a la fecha se mantiene estable. El laboratorio desarrollador explicó que esta vacuna consta de 3 dosis a lo largo del mes y que cada 8 días tanto Herrera como los demás voluntarios deberán acudir a revisiones de salud para prevenir cualquier reacción no contemplada. Gracias, Alan. Pues vámonos ahora con la información en el ámbito internacional. Y es que usted recordará del participante de la vacuna de AstraZeneca y de la Universidad de Oxford, pues que tuvo unas reacciones adversas, pues se presentó ahora un segundo caso de un participante que tuvo pues una enfermedad neurológica inexplicable, pero sin embargo ahora la Universidad de Oxford y AstraZeneca informan que pues no tienen pruebas de que haya sido la vacuna de COVID-19 quien haya ocasionado esta reacción. Vamos con la información. Un segundo voluntario presentó una enfermedad neurológica producto de la vacuna desarrollada por el laboratorio AstraZeneca, aunque en este caso la compañía no ha confirmado que exista una relación directa. De acuerdo con el diario New York Times, como en el primer caso se trata de una voluntaria del sexo femenino, quien también presentó una inflamación en la médula espinal, correspondiente a un cuadro de mielitis transversa. A diferencia del primer caso, la voluntaria desarrolló este padecimiento después de una segunda dosis de la vacuna, por lo que el laboratorio no pudo confirmar que se deba a una situación similar a la primera reacción. En este sentido, los voceros de AstraZeneca aclararon que, en el primer caso, existía un padecimiento previo de esclerosis múltiple, no diagnosticado y no relacionado a la vacuna, por lo que su postura es reservada. Asimismo, especialistas de salud en el Reino Unido declararon que, de confirmarse un tercer caso, la suspensión de los ensayos clínicos podría ser más prolongada o incluso terminar el proyecto. Gracias, Alan. Pues la magistrada de la Corte Suprema en Estados Unidos lamentablemente falleció a sus 87 años y bueno, ella era defensora aparte de los derechos de la mujer y pues ahora deja una vacante en la Suprema Corte allá en Estados Unidos. La magistrada de la Suprema Corte de Estados Unidos, Ruth Bader Ginsburg, falleció a los 87 años de edad. Era considerada una de las principales referentes en temas de género a nivel mundial. A lo largo de su carrera y por el simple hecho de ser mujer, Bader enfrentó dificultades para ejercer leyes. Fue en las primeras mujeres en estudiar Derecho en la Universidad de Harvard entre la década de los 60 y 70. Fundó y asesoró diversas organizaciones para la defensa de los derechos de la mujer en Estados Unidos. En 1993 se convirtió en la segunda mujer en formar parte del máximo tribunal de justicia en su país y enfrentó varios casos contra la discriminación de inmigrantes e indocumentados. En años recientes, se definió como una de las amplias opositoras al gobierno de Donald Trump, por lo que su deceso abre la posibilidad al presidente de colocar un juez afín a sus políticas en el tribunal. Gracias, Alan. Y pues protestas se han presentado en Alemania y esto debido a grupos sociales que quieren permitir la entrada de migrantes a Berlín del Medio Oriente y que puedan refugiarse en Europa. Vamos con Alan con la información. Organizaciones sociales de apoyo a migrantes se manifestaron en las calles de Berlín para exigir la retirada de migrantes y refugiados en Medio Oriente a territorio europeo. A inicios de septiembre, uno de los más grandes campamentos de refugiados ubicado en Grecia fue devastado por un gran incendio, lo que dejó sin techo a cerca de 13.000 personas. A pesar de la problemática y ante la posibilidad de una reubicación, el gobierno griego impidió el traslado de las personas afectadas por órdenes de la Comunidad Europea. Ante esto, los miles de migrantes quedaron varados en Grecia, a pesar de algunas organizaciones que prometieron el ingreso a Alemania de 1.500 personas, entre ellas un alto porcentaje de menores de edad. A pesar de la apertura parcial, los manifestantes alemanes exigieron a su primera ministra, Angela Merkel, y a su ministro del Interior
la oportunidad de que más migrantes ingresen en su territorio. Gracias, Alan, por la información. Pues esto es toda la información que tenemos en el ámbito nacional e internacional. No se despegue porque en un momento tenemos la entrevista con Edmundo Cabrera y Mauricio Ortiz Olaiz. Y pues por el momento vámonos con el resumen de la media. Muy buenas tardes. Hoy es 21 de septiembre del 2020 y estas son las noticias en este resumen de Fusión N. Querétaro llega a 8.634 casos de COVID-19 y suman 980 fallecimientos. Con 43 nuevos casos de COVID-19, Querétaro registra este domingo 8.635 contagios acumulados en el estado y 980 defunciones a causa del virus hasta hoy. El informe del gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, será el próximo domingo 27 de septiembre. La presidenta del Poder Legislativo en el estado de Querétaro, Connie Herrera, informó que, con el objetivo de tener una mayor situación de alcance entre la ciudadanía, el quinto informe del gobernador Francisco Domínguez Servién se llevará a cabo el domingo 27 de septiembre a las 12 horas en el Salón de Plenos Constituyentes 1916-1917, el cual será transmitido por redes sociales y televisión. Sin esperanza, empresarios de entretenimiento nocturno de poder reabrir. El presidente de la Asociación de Empresarios Turísticos y de Entretenimiento de Querétaro, Ricardo Veraza, afirmó que la situación de los empresarios de este gremio se encuentra en números rojos y sin la esperanza de poder reabrir sus negocios ante la contingencia sanitaria por el COVID-19 en el estado. Con 94 estudiantes, arrancará la Universidad Benito Juárez en San Joaquín, municipio. El municipio de San Joaquín, que se encuentra listo para arrancar las actividades de la Universidad Benito Juárez en este municipio. Eso declaró el alcalde Belén Ledesma. Ya tengo todo listo, las aulas ya están equipadas, estoy en espera de la Dirección General de la Universidad Benito Juárez. Grupo de queretanos pide que se utilice el dióxido de cloro como cura para el COVID-19. La tarde de este pasado domingo en Plaza de Armas, un grupo de ciudadanos queretanos se manifestó pidiendo que se lleve adelante ensayos clínicos para probar el uso del dióxido de cloro para la cura del COVID-19. Sin embargo, para los profesionales de la salud, este producto podría ser letal para el consumo humano. Agosto, el pasado agosto, el mes con mayor delitos cometidos con arma. El mes de agosto del 2020 reflejó un incremento considerable de los delitos cometidos con arma de fuego en la capital del estado de Querétaro. De acuerdo con la investigación reciente publicada, elaborada por el Laboratorio Universitario de la Seguridad Ciudadana de la UAC, al menos hay 39 delitos en los que se emplearon arma de fuego. Piden la clausura del resto de oficinas de Tierra Noble. Si bien los ambientalistas queretanos se congratularon por la reciente clausura de parte de las autoridades del municipio de Querétaro de una cabina móvil en la que se vendían terrenos de Tierra Noble Juriquilla, el proyecto inmobiliario ubicado en el área natural protegida, la ambientalista queretana América Vizcaíno señaló que aún existen al menos 2 oficinas más donde se promueve la venta de este fraccionamiento. Asaltan a otro operador de Crobús. La noche del viernes, un operador de Crobús fue violentamente asaltado por al menos 2 sujetos, quienes lo amagaron y lo dejaron amarrado a la unidad para despojarlo de sus pertenencias y del dinero de la marimba. En la congeladora, la iniciativa a favor de adultos mayores, niños y niñas y adolescentes. Y es que al menos 2 iniciativas de la diputada local del PAN, Daniela Salgado, se encuentran en la congeladora e inclusive una de ellas tiene un año en espera de ser turnada a la comisión. La propuesta que está sin turnar a la comisión de esta protección a los adultos mayores
para evitar que queden en el desamparo, mientras que la relación con prohibir el castigo humillante y corporal hacia niñas y niños y adolescentes. Exige el PRI conocer monto que se destinó para promocionar el informe de Nava. Paul Hospital, presidente del Comité Estatal del PRI, solicitó a la Unidad de Transparencia del municipio de Querétaro que se informe el monto que el alcalde de Querétaro destinó para promocionar su segundo informe de gobierno. Estas fueron las noticias del resumen de la media en nuestro noticiario Fusión N. Gracias, continuamos. ¿Cómo están? Bueno, pues ya estamos en Fusión N Noticias. Gracias por estar atentos a este su noticiario, un esfuerzo de Informativo QZBR TV. Hoy estamos, pues bueno, ya lo vieron ustedes, con el responsable de la bancada del Congreso de Querétaro, y lo digo así porque Mauricio Ruiz Olaez tiene una trayectoria donde prácticamente pues ha hecho y ha pugnado para que todas las iniciativas del pueblo y la gente que vaya con él, pues bueno, haga su trabajo y su chamba siempre en el Congreso. Mauricio Ruiz Olaez, diputado, ¿cómo estás? Mi querido amigo, siempre es un gusto saludarte, ya te extrañamos mucho en los medios, y bueno, me da mucho gusto ser la primera vez que participo en este espacio, y bueno, pues ahora sí que venimos con toda la actitud para que les vaya muy bien aquí en este nuevo espacio. Muchas gracias. Y pues ese es el primero de Morena, ¿no? Y eso pues te agradecemos esa consideración. Mauricio, el tema es el informe, el segundo informe que tú planteas con una serie de experiencias, ya 2 años, del Congreso. El paso no ha sido sencillo, pero dinos fundamentalmente en qué términos fundamentales ves este informe para lo que se está presentando en la bancada de Morena con tus compañeros. Efectivamente, bueno, ya cumplimos 2 años de trabajo legislativo, sí. 2 años que hemos impulsado muchas iniciativas del grupo legislativo de Morena, iniciativas pues principalmente que abone y apoya a la ciudadanía. No son iniciativas a títulos personales ni de proyectos de partido. También hemos ido de la mano con otros partidos en iniciativas que creemos que suman, y también hemos sido una oposición muy respetuosa con el partido mayoritario, en este caso el Partido de Acción Nacional, que ha habido iniciativas que creemos que lastiman a la gente, como el aumento al transporte público, el aumento a los prediales, a la tabla de valores, a esas situaciones que afecta al pueblo de Querétaro. Pero sin embargo, te puedo decir que hemos hecho mucho trabajo también de gestiones, hemos recorrido las calles, hemos apoyado a grupos vulnerables, pero no podemos hablar de este informe si no hablamos de la pandemia. El tema de la pandemia creo que ha sido un tema muy importante. Hoy la gente, la verdad es que está un poco decepcionada del gobierno, del estado, del municipio, porque no ha sentido un apoyo real. Te comento por ejemplo el caso de los tianguis y mercados en Querétaro, no los dejaban abrir si no tenían sus medidas sanitarias. Nosotros los apoyamos con garrafas de gel antibacterial, con guantes, con termómetros, cuando es obligación de los municipios hacerlo. Y ese tipo de situaciones la gente está cansada de decir, bueno, pues pago mi predial, pago mi impuesto, pero no lo veo reflejado, ¿no? Claro. Y eso es lo que queremos cambiar nosotros en Morena. Veo ofensivo ahorita algunos funcionarios que están dando su informe, que gastan demasiado dinero en espectaculares, en radio, en televisión, cuando no apoyaron a la gente, cuando es dinero de la gente, y eso es lo que queremos evitar. Nuestro informe es meramente ciudadano, vamos a estar haciendo recorridos, platicando con la gente de frente, que nos cuestionen si les gusta o no nuestro trabajo, y haremos también eventos chiquitos de 30 a 40 personas por el tema de la contingencia en los 6 distritos locales de la capital. Y eso estaremos enfocados en estos 8 días de nuestro informe legislativo. ¿Cuál es lo, tú hablas acerca de la ayuda por la situación de COVID-19, en el caso muy práctico de estos tianguistas o de estos mercados? ¿Ha sido falta de ganas? ¿Qué ha pasado? ¿Qué te dice la gente acerca de la falta a lo mejor de apoyo? ¿O qué estás haciendo tú para vincular en términos de beneficio a esa gente para que no se sienta descuidada y sepa que realmente sí se está haciendo de parte tuya y de parte de la bancada el apoyo máximo? Pues principalmente el tema de gestiones, que es lo que más la gente nos solicita. Casi todos son temas municipales, alumbrado, seguridad, son temas como legislador, estamos un poquito detenidos con esa situación, porque nuestro trabajo es más generar iniciativas, exhortos, pero sin embargo, bueno, nos metemos con este tema.
Realmente todo se politiza, ¿no? Muchas dicen no ayuden a esta gestión porque es un diputado, puede quedar bien, vienen los procesos electorales. Entonces, les preocupa más el tema electoral, les preocupa más seguir viviendo en el poder, comiendo o chupando el erario, como se dice, que poder ayudar a la gente. Y creo que en Morena nos queda claro, tenemos que cambiar esa forma de distribuir los recursos, esa forma de ayudar a la gente. No solamente es un tema de cuestión de discurso, sino es un tema de hechos. Y bueno, pues en eso estamos construyendo, estamos también trabajando con el tema de corrupción que vivimos en el Estado, en la legislatura, levantamos la mano y bueno, pues pareciera que también incomoda a mucha gente, pero yo creo que si estamos en esta posición que la gente nos pidió que estuviéramos representando, por lo menos nuestro distrito, en eso estamos trabajando, en eso estamos dándole duro. Ahí me detengo. ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a hablar las cosas como son. La circunstancia del Congreso está muy a favor del PAN, porque bueno, pues es el que tiene el control en este momento. Yo no quiero meter un calificativo en determinado momento que pueda molestar, pero sí de alguna forma está interviniendo a aquellas iniciativas de la bancada de Morena que está metiendo, y ahorita, por lo que comentamos, solo una se ha dado a flote, ya integral, en el pleno, con todos los partidos, para decir, bueno, mira, esta es la más óptima. Pero ¿qué es lo que está pasando? O sea, tú no ves una coyuntura real, tú no ves una participación real de tus compañeros en el Congreso. Yo creo que la falta de voluntad que no hay del Partido de Acción Nacional, creo que esta legislatura ha sido la legislatura más mediocre en la historia. Mira, Querétaro es el único estado que sesiona 2 veces al mes, porque lo marca la ley orgánica. Todos los estados sesionan entre 2 y 4 veces a la semana, porque tienen muchas iniciativas, porque los diputados están trabajando, porque tienen mucho trabajo. Hay veces que aquí sesionan en un mismo día las 2 sesiones, como marca la ley, y dura más luego el himno nacional que lo que dura el pleno. Entonces, es lamentable el nivel que tenemos hoy en la legislatura. Te pongo un caso, hay iniciativas de que los restaurantes te deben de regalar un vaso de agua, que en las primarias te permitan o no a los niños llevar un celular. Sí. Oye, cuando hay tantos feminicidios, cuando hay tantos desaparecidos, cuando hay tantas necesidades en Querétaro, y nos enfocamos a ese nivel. ¿Pero a qué se debe, diputado? O sea, ¿quién está controlando? ¿O qué es lo que está pasando? La presidenta del Congreso, Connie Herrera, con muchos esfuerzos también, o sea, ha hecho lo suyo, independientemente de cualquier otra cosa, pues ella está como presidenta y está viendo, le ha tocado una etapa muy crítica de pandemia, estar sesionando por virtual, etcétera. Pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Quién controla o quién está determinando las funciones propias? Principalmente el partido mayoritario, que es el Partido de Acción Nacional. En el caso de la presidenta, su único trabajo es llegar a la iniciativa y es turnarla a las comisiones. Ya cada presidente de comisión tiene la obligación de sacar. Desgraciadamente, las comisiones más importantes las tiene el Partido de Acción Nacional. Entonces, con esta falta de voluntad no se puede avanzar. Hay tantas iniciativas. Mira, hemos hecho iniciativas, por ejemplo, ahorita, en apoyar a la familia de los desaparecidos. Fue una iniciativa que se acercaron a organizaciones civiles, madres llorando, y si es que no encuentro a mi hijo. Yo solamente quiero encontrar un dedo, una uña, un diente, para cerrar el ciclo y saber que ya murió. Pero como no sé dónde está, lo tengo que buscar. Claro. La ley no los protege. Desgraciadamente la burocracia hace de que se desaparece un familiar y tú tienes que salir y buscarlo. No, y el acceso a la información es nula. Generas tus recursos, tu tiempo, tu desgaste, y el gobierno no te ayuda. Ya hay una ley federal, la idea de armonizar en el Estado, entonces no quieren pasar esa ley. Entonces, imagínate el nivel, ¿no? Hay tantas iniciativas que hemos hecho, lo que es básico, el tema de los derechos humanos, el matrimonio igualitario. Es un derecho más allá del tema religioso, más allá que podamos discutir esta situación, es un derecho básico que garantizar los servicios, que los hombres y mujeres que estén enamorados de su mismo sexo tengan el derecho de casarse. O sea, no se puede estar en contra de eso, ¿no? Estamos estigmatizando. Los derechos humanos nunca se negocian. Yo estoy convencido, ya son 20 estados que permiten el matrimonio en nuestro país, ya la Suprema Corte de Justicia se manifestó a favor, ya la ONU ha pedido que se haya hecho. O sea, ya es un tema internacional. Entonces, ese tipo de situaciones, no podemos tener un congreso que haya apertura al diálogo si no discutimos estos temas. Y lo hemos dicho, no se trata que lo voten a favor o en contra, pero que se discuta, que lleven la vida legislativa desde que entró la iniciativa en la oficialidad de partes a que pase a su comisión y que se pase al pleno. Y entre más se discuta estos temas, más se enriquece la democracia. Pero bueno, pareciera que no, pareciera que solamente importa la agenda de un solo partido, iniciativas muy chiquititas, y te podría ayudar con iniciativas, pero si votas con las mías. Oye, pero si la tuya es subir el transporte público, oye, la tuya es afectas a la gente, pues eso hay que cambiarlo, eso hay que erradicar en la política.
creo que todas las fuerzas son válidas, claro. Todos los diputados son válidos y eso es lo que queremos construir. Pero bueno, hay mucho tema que hacer y seguiremos trabajando en la legislatura, todo el último cierre que va a estar muy interesante. Pues sí, diputado, y de hecho debemos de tener un Congreso imparcial y equilibrado, eso sí es. Pero también en otros temas, ya se vienen las campañas del 2021. Hay un organismo que es 4T y que tú estás organizando ahí, estás gestando, estás estructurando. ¿Tú cómo ves el panorama? Fundamentalmente en Querétaro. Sabemos que Santiago, igual y sí, igual y no, porque lo requieren de repente en gobernación, por ahí se dice, pero también es válido que dentro de lo que es ahorita en el gobierno federal, pues parte Morena como que lo fundamental en el argot de preferencia. Pero ¿qué está haciendo, fundamentalmente Querétaro, qué está haciendo Morena para cambiar todo esto de lo que hemos hablado? Bueno, déjame decirte que el tema electoral, Morena va a ser el candidato a vencer a nivel nacional. Todas las encuestas aparece de 15 estados, bueno, va a haber elecciones en todo el país, pero 15 gobernaturas, 13 Morena gana por mucho, hay 2 estados que es Nuevo León y Querétaro que está muy competitivo. Yo estoy seguro que Morena tiene unos excelentes candidatos a la gobernatura, por lo menos yo mencionaría 2 o 3 nombres que pueden ser un referente de esta cuarta transformación. ¿Quién es, Mauricio? Pues mira, yo creo que el doctor Santiago sería un referente muy importante, ha hecho un excelente trabajo en el tema de la unidad de inteligencia financiera. El doctor Gilberto Herrera está haciendo un trabajo muy importante también en el tema de bienestar. Posiblemente tu vecino que está aquí atrás, no sé también qué vaya a suceder, ¿no? Pero lo importante es que hay mucho que hacer. Hoy con esta noticia de que Ricardo Anaya regresa a la vida política, pues ahí te das cuenta que el Partido Nacional está desfundándose. ¿No me es creen? un mensaje, ¿no? De que pues quieren reforzar, ¿no? Lo que hay. Y no se trata tanto de colores, no se trata tanto de temas, lo platicamos fuera del área, es más bien de propuestas. Necesitamos candidatos que propongan, porque vemos, por ejemplo, el senador de la bancada a nivel federal, ¿no? del Partido Acción Nacional, que se ha dedicado a descalificar y a mentir, y con este discurso de odio que traen los panistas con el gobierno federal, pero no suman nada. La gente está cansada de escuchar eso. Quieren propuestas. Querétaro, creo que el mercado es totalmente diferente. Los queretanos nos manejamos mejores niveles de funcionarios, y pareciera que las campañas que vienen más bien es de golpeteo más que de propuestas. Bueno, diputado, para terminar, ¿qué le dirías a esa gente? Porque bueno, estamos obviamente limitados en tiempo, no va a ser la primera vez ni última que te tengamos. Ya nos están cortando. No, ya se puede, es que Rodrigo obviamente tiene compromisos en el prime time, pero a ver, ¿qué le dices tú a esa gente que descalifica, que dice no vamos a poder, escuchaba un regidor el viernes, no vamos a permitir que venga y se entregue Querétaro a Morena, no es factible que Morena esté en Querétaro, no es un buen perfil, no tiene capacidad? ¿Qué le dices tú a esa gente en Querétaro que seguramente ahorita van a llover de calificativos y mensajes? No, yo creo que mira, primero agradecer este tipo de espacios, porque a invitar a todas las fuerzas políticas, esto enriquece siempre y le da mayor credibilidad a un medio de comunicación. Y yo creo que eso es lo que está pasando en la gente. Mira, la gente se da cuenta realmente de lo que pasa, se da cuenta que su bolsillo no está bien, se da cuenta que su colonia no está bien. Es normal, el gobierno desgasta, también hay descalificativos al gobierno federal, pero yo creo que aquí lo importante es que la gente está cansada de ver a esta clase política que se beneficia, que le va muy bien, que económicamente crece cuando el pueblo no lo hace. Entonces eso es lo que Morena queremos erradicar. El modelo Morena es totalmente diferente, un gobierno de izquierda es totalmente diferente, y la gente lo está entendiendo, tanto que ahí está la aceptación de las encuestas, que sigue creciendo, y que bueno, yo estoy seguro que la gente le va a dar un voto muy importante a Morena, un voto de confianza, y que va a ver la diferencia en su calidad de vida y sobre todo dignificar la calidad de todos los queretanos. Bien, vamos a ver el rumbo de la alternancia, porque si no es PRI es PAN, ahora ya no existe ninguno de los dos, ahora el escenario ha cambiado, e inclusive los independientes deben de aceptarlo, ya cambiaron los perfiles, ya cambió la jugada, pues, y eso se resisten a creerlo. Sin embargo, la alternancia en Querétaro es el juego de todas las elecciones, así es que muy seguramente podríamos ver que Morena pudiera estar en Querétaro alternando, a ver qué es lo que va a pasar. Pero te quiero agradecer, también quiero agradecer el hecho de que, bueno, pues nos tengas ahí presentes,
para posteriores venidas aquí a entrevista. No, Mauricio, por favor, diputado, y yo creo que te vamos a ver muy pronto de presidente en el Congreso del Estado de Querétaro, por ahí. No, pues, ojalá que sea de esa manera. La buena, ¿no? No, hay mucho que hacer y hay mucho que trabajar. Y bueno, pues ponernos a sus órdenes también. Gracias. Lo que se le ofrezca a la ciudadanía, cuenten con nosotros y estamos para hacer. Ya dijo. Un grupo de abogados que les pueden dar asesoría sin costo, temas de gestiones, algún tema de apoyo, pues que sepan que siempre van a contar con nosotros con mucho gusto. Mauricio Ruiz Olaiz, gracias por estar en Fusión N y muchas gracias por darte este tiempo preciado que realmente lo apreciamos, y esperemos que en toda tu gestión, en este informe, en todo lo que hagas, pues sea para bien de los queretanos, de las queretanas, y sobre todo que los temas prioritarios de bienestar y de función social que realmente apremian sean cumplidos cabalmente y que sea para bien de todos nosotros en Querétaro. Gracias, diputado. Te agradezco mucho. Gracias. Bueno, pues nos vamos a una pausa porque ya está la irreverencia de Fusión Politique con Alan García. Muchísimas gracias Edmundo, muchísimas gracias al diputado Mauricio Ruiz Olaiz por su presencia en este espacio. Y bueno, amigas, amigos, ha vuelto por quien ustedes lloraban, es momento de Fusión Politique. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que debimos de tocar el viernes pasado, pero bueno, por temas de la agenda y de la entrevista que tuvimos también con el regidor, que nos vino a visitar, bueno, pues desafortunadamente no nos dio tiempo, pero hoy venimos a retomarlo porque es un tema importante. Y es que el pasado 19 de septiembre cumplió años uno de los medios, si no es que el medio de comunicación más representativo en la historia de nuestro país. Así es, nos referimos a la XEW o W Radio como se le conoce actualmente. Y déjeme decirle que si usted conoció a este medio como XEW, lamento informarle que usted ya es población en riesgo. Así es, ya que la XEW con este nombre se fundó. Bueno, no se fundó, más bien tuvo su primera transmisión un 19 de septiembre de 1930, imagínese usted. En ese periodo de tiempo, en el mes de septiembre de aquel año, pues se hicieron varias pruebas para ver si funcionaba el changarrito, para ver si caminaba, en algunos informes, en algunas cuestiones de música, hasta que finalmente inició transmisiones formalmente el 19 de septiembre. El primer locutor en pronunciar palabras en ese micrófono fue un tal Leopoldo Samaniego, y la primera frase que entonó frente al micrófono fue: esta es la XEW, la voz de América Latina desde México, y ese se terminaría convirtiendo en el emblema y en el eslogan oficial de este medio de comunicación fundado por Emilio Azcárraga Vidaurrieta. Así es, el gran magnate de medios de comunicación y gran patriarca de toda esa familia legendaria empresaria de medios en México. Después, a partir de ese momento, la XEW se convertiría en un referente no solo en México, sino en toda América Latina. Y es que, como su eslogan lo decía, tenía la capacidad de escucharse desde México, desde Tijuana, hasta Buenos Aires, Argentina. Cubría todo el espectro radiofónico, también es una realidad que había menos competencia, estaba menos ocupado el espectro, entonces las ondas radiofónicas de amplitud modulada pues podían alcanzar ese tipo de distancias. Conforme fue pasando el tiempo y fueron llegando más medios y más competencia, bueno, finalmente la potencia de la XEW se vio limitada hasta cubrir únicamente nuestro país y algunos países de Sudamérica, pero ya no llegando hasta el cono sur en su totalidad.
Fue la primera estación de radio y el primer medio como tal en poder monetizar de buena manera y administrarse bien como un negocio rentable y fructífero, ya que empezó a innovar en muchas cosas como la publicidad, transmisiones de deportes, transmisiones políticas, radionovelas, radiocuentos, es decir, se convirtió en un medio que cubría absolutamente todo. Después, con la llegada de la televisión, pues evidentemente su capacidad también se empezó a ver cada vez más limitada, pero terminó convirtiéndose la XW en el referente de los medios de comunicación auditivos, específicamente en radio. Por sus micrófonos desfilaron filas del tamaño de José Alfredo Jiménez, Pedro Infante, Tintán, Cantinflas, Viruta y Capulina, es decir, todo el espectáculo que había en México logró tener en algún momento un espacio en la XW. Tan solamente que Cricri, el amigo de todos los niños en aquella época, pues fue que se volvió grande gracias al impulso de la XW. Llegaron la década de los 60s, la década de los 70s, empezó a haber cuestionamientos a los medios de comunicación, las pocas coberturas informativas que estaban muy sesgadas también por el gobierno en aquella época, pues impidieron un poco el desarrollo de este medio como algo confiable. Conforme fue pasando también el tiempo, acercándonos a la década de los 90 y al principio del nuevo milenio, la XW se dio cuenta de que su administración tenía que cambiar relativamente poco para poder seguir siendo un medio confiable, y fue de los primeros medios, con todas las reformas que hubo en telecomunicaciones, en darse cuenta que su verdadero fuerte era la confianza y el prestigio que podía generar en sus oyentes, en su audiencia. Fue así que en 2001, Grupo Televisa, ya Televisa ya existía, seguía siendo propietaria de la XW en su totalidad, decidió pues dar un poco de sus acciones, vender un poco de sus acciones a un grupo llamado Prisa, que es un grupo español que también administra medios de comunicación en España y en toda Europa. Bueno, pues este grupo le invirtió a la XW, cambió el formato editorial, de eso se encargó completamente el Grupo Prisa, pero la administración, digamos, en cuestión económica seguía siendo control de Grupo Televisa. Y en estas épocas también se terminó de consolidar el complejo de Televisa Radio en Tlalpan 3000 en la Ciudad de México, que es donde actualmente termina residiendo la XW. Después, a partir de este momento, Televisa se empezó a salir cada vez más del espectro radiofónico, terminó por dejar todo el contenido al Grupo Prisa, y pues Televisa únicamente veía qué onda con el dinero, veía si el negocio seguía siendo rentable, pero conforme fueron pasando también los años, se dio cuenta que ya su capacidad económica por distintas cuestiones y los cambios del mercado ya no le era posible mantener la administración de este medio de comunicación. Tanto así que entre 2017 y 2019 se fue manejando la idea de que Televisa terminara por vender completamente sus acciones y salir por completo del mercado radiofónico. Esto se terminó por concretar en 2019, cuando el grupo alemán de Miguel Alemán Magnani y todo su conglomerado pues terminó por adquirir también la parte financiera de la XW, lo que significó que Televisa ya por fin terminaría su participación en el mundo de la radio. Así se hizo, así se concretó, y actualmente pues después de ciertas negociaciones, aproximadamente unos 60 millones de dólares de por medio, pues se empezó a concretar la compra y Televisa dejó de un lado ya todas sus participaciones, todas sus acciones en este medio, lo cual significaba nuevos cambios y una nueva manera de hacer radio. Actualmente la XW cuenta con especialistas y periodistas del tamaño de Gabriela Marketing, Javier Risco, Carlos Loret de Mola, cuenta también con Melissa Moschulke, Mariana Brown, entre muchas y muchos otros que han hecho de este medio uno de los que siguen siendo referentes del periodismo a nivel nacional, aunque también su espectro se ha visto muy limitado, ya que actualmente únicamente transmite de manera continua en la Ciudad de México a través de sus aplicaciones móviles, que ha sido otra forma en la que la XW ha estado ya incursionando, y pues desde eso se puede escuchar a través del mundo, pero también exclusivamente se mantiene como tal, como radio en la Ciudad de México y en la ciudad de Guadalajara. A principios de este año, más bien a mediados de este año, hace aproximadamente un mes, existió un conflicto que llamó mucho la atención de otros medios, pero la XW dijo poco, porque se habló de que personas intentaron tomar las instalaciones de la XW, personas afines al grupo alemán, que buscaban terminar con el contenido editorial en control del Grupo Prisa y poder hacerse por completo del control de la XW. Grupo Prisa metió sus argumentos legales, Grupo Alemán metió los suyos. Actualmente hay un conflicto que este medio no ha tocado por obvias razones, porque si hay algún proceso legal ahí de por medio, pues no se puede entorpecer, pero otros medios se han dado cuenta de las intenciones de los alemanes en poder también tomar control completo, tanto de cuestión financiera como de cuestión editorial. Por ahí dicen las malas lenguas que de parte del control editorial hay un periodista, ya se imaginará usted quién, es alguien de los que acabo de mencionar hace un momentito, que no le cae muy bien al llamado gobierno de la 4T y al presidente Andrés Manuel López Obrador. Usted seguramente lo conoce, por ahí le dicen Lord Montajes, yo no sé por qué, pero pues se mantiene trabajando ahí en la W, sigue teniendo su espacio, procuran defenderlo, pero pues obviamente estos nuevos empresarios con otro tipo de intereses pues busca cortar un poquito esos contenidos que a lo mejor no le gustan mucho a la gente de ahí de Palacio Nacional.
Como sea, la realidad es que la XCW es uno de los medios referentes no solamente de México, sino de América Latina y del mundo. Es un medio que con sus micrófonos ha logrado dar información cada vez más, en su momento más sesgada. Por el momento empezó a entenderse que lo importante era la audiencia y es a lo que le está intentando dar ahora prioridad. Pero desde luego que hablar de la XCW es hablar de la historia de México a través de sus medios. Es hablar del medio que terminó por sentar las bases de todo lo que conocemos como televisión, radio, incluso medios digitales. Y a pesar de la competencia férrea que tiene, hace también un mes, hace aproximadamente unas 2 semanas, que salieron los ratings, por lo menos en la Ciudad de México. Los noticieros de la XCW se mantienen en los primeros lugares, si no es que algunos lo ponen como el primer lugar en rating de audiencia. En fin, larga vida a la XCW, larga vida a los referentes que nos terminaron por dar a nosotros, los que nos dedicamos a medios, una oportunidad de aprender, de conocer y de también tener referentes en cuestión de información. Para el periodismo mexicano, la XCW seguirá siendo un nicho muy importante para poder seguir diciendo lo que al poder no le gusta. En fin, hasta aquí esta sección cortita, también un poco más solemne, un poco más relajada de Fusión Politique. El día de mañana continuaremos con nuestra programación habitual, tirándole a todo lo que se mueva en el mundo de la política mexicana, pero por ahora yo me despido, les mando un gran beso, un abrazo a todas y todos, cuídense mucho, yo regreso al otro lado del estudio con mis compañeros Greta Benítez y Edmundo Cabrera para despedirnos ya aquí en Fusión N. Hasta luego. Gracias, Alan García, no es el presidente homónimo por ahí que tiene, pero hablar del XCW, digo, ya no tiene mucho caso decir, pero los que hemos estado precisamente en los pasillos de Radiopolis, allá en Tlalpan 3000, o inclusive en algún momento dado estuvimos en la XCW, allá en Artículo 123, hace muchos años, bueno, pues no es para hablar mis experiencias, pero es un referente exactamente del periodismo. Yo creo, Greta, que lo digital es lo de moda, sin embargo Televisa cometió un gran error y todo esto de los españoles no creas que es gratuito, estaban entorpeciendo al gobierno y estaban concatenados con el gobierno anterior, con ciertas circunstancias de personajes que se iban a España y que manejaban la información de puente. Entonces, claro, al tener esos ratings grandes, los noticiarios de Radiopolis y Grupo Prisa con la situación editorial, entorpecían un poco. Hoy creo que la Octava, que acaban de comprar un núcleo Radio Centro, en esa parte de editorial, la Octava está haciendo muchas cosas muy propositivas. Hoy el cambio con los Alemán, aunque sea como en el Canal 40, cuando fue secuestrado el canal, ¿no? Allá en el Cerrito pues prácticamente hoy que pasa esto en la XCW, o sea en Radiopolis, que separa a Grupo Prisa y que ahora toma el control los Alemán, entre ellos Alemán Magnani, Alemán Hijo, etcétera, pues yo creo que debe de abonar a otro tipo de circunstancias. Obviamente Televisa se va por lo digital, obviamente también seguirá con sus notas editoriales de Televisa, propiamente de Televisa, con Merkel, con lo que sea, con Denise, pero pues bueno, vamos a ver cómo se dan las cosas. Hay cambios. Poco a poco se está yendo a lo digital, sin embargo creo que de alguna manera se está quedando atrás. Creo que tiene que revolucionar un poco más. Bien decía Alan, sí, hablar de la XCW es hablar de la historia de la comunicación en México, sin embargo la tecnología está avanzando muchísimo. Creo que Televisa se está quedando un poco atrás, ha tratado de revolucionarse. ¿Tú crees? Sí ha tratado de revolucionarse, sin embargo creo que algo le falta. Mencionaba varios periodistas que pues lamentablemente han dejado atrás la XCW, han dejado atrás Televisa, y pues ellos en la individualidad como periodistas sí se han revolucionado. Yo nada más les digo una cosa, ahí se viene los Vargas, ahí le encargo. Los Vargas de MBS, ahí le encargo a nivel nacional. Y también le encargo que el abuelito de Alan, allá en Telmex, ¿no? El tío El tío Sam, para no decir nombres,
pero lo que es la propuesta de Claro y de Telmex y de todo esto que está haciendo pues la compañía sobre derechos, junto, fíjese bien, junto, fusionándose, AT&T, ahí le encargo, está cañón, pues ya tiene derechos de HBO, de Fox, de Disney, o sea, ahí está también Telmex de ese lado, de ese grupo Carson, haciendo de las suyas, y en un momento dado ellos son los que están viendo hacia futuro para una plataforma digital con contenidos, con nota editorial y todo, bastante robusta. Vamos a ver qué pasa, ¿no, mi querida Greta? Pues al final del día es un negocio y bueno, están siendo visionarios. Vámonos, Greta, con los números del de COVID-19 en Querétaro. Perfecto, pues vamos a ver las cifras de ayer domingo de COVID-19 aquí en Querétaro. ¿Sí? Y se registraron 43 casos nuevos, se dieron de alta 77 pacientes y lamentablemente hubo 5 defunciones. Muy bien, pues usted ya está informado. Gracias, Greta. Edmundo, gracias. Gracias, a ti. Alan. Por Dios, ya hoy tuvimos uno más relajado dentro de política. Qué bueno, mañana Hoy a ver no lo con qué. odiaron. Hoy, pero mañana a ver si no, por lo de Mauricio dice otra cosa. Como digo otra, no es una chimoltrufiada, pero bueno, vamos a ver qué nos dice mañana. Alan, gracias, mi querido Rodrigo Moreno, Andy Curiel, gracias ZBR TV por ser nuestra casa. Informativo Q le agradece que haya estado en esta hora de noticias. Mañana lo esperamos en la 17ª. ¿Qué le parece? Duerma bien, cuide a su familia. Muchas gracias, buenas noches.